Muy buenas tardes, le estaré hablando sobre un poquito sobre lo que es la conexión estrella-triángulo en los motores jaula de ardilla. Más bien esto es como para cuidar un poco el funcionamiento del motor y no exceda de corriente, pico de voltaje, como también se le puede mencionar. Vamos a avanzar analizando el arranque de un motor asincrónico trifásico por conmutación estrella-triángulo. Muy interesante porque al final va a hacer comprender por qué razón se utiliza la forma de estrella-triángulo y cómo se debe implementar en un motor asincrónico trifásico en este caso. Y como estos son parte de la industria, ya que estos motores son motores de potencia y de gran consumo de corriente en el arranque. La corriente que arranca es muy elevada, se recomienda tener un doble arranque, usualmente para motores de gran potencia o mediana potencia con un rotor en cortocircuitos. Es muy común utilizar el sistema de arranque triangular, pero de esta forma la corriente de arranque llegará a ser aproximadamente entre 1.3 y 2.6 veces el valor de la corriente nominal. Para, es, para en este caso, eso es lo que estamos o queremos reducir desde 7 veces el valor nominal, es decir, casi una tercera parte de lo que consumiría un motor en un arranque directo. El sistema consiste en energizar inicialmente el motor conectado en estrella mientras logra ponerse en movimiento, y una vez haya alcanzado aproximadamente el 70 o el 80% de su velocidad nominal o el par, como se conoce también, en unos pocos segundos entre el cambio, por decirlo así, el cambio de conexión de los bornes del motor para que pase posteriormente de una estrella hacia un triángulo. Te voy a definir un poco qué es una conexión en estrella y qué es una conexión en triángulo también. Comenzamos con un poquito con la conexión de estrella, que consiste en unir los bordes finales de cada una de las bobinas, es decir, sub 1, sub 2, 1, V2 y W2. Estas son las bobinas del estado, en el estado. Si quieres saber el campo de funcionamiento del motor asincrónico, de esta forma, de hacer un puente entre los finales, estamos logrando un punto en común, y nos quedan los terminales de uso 1, V1 y W1 libre. Para ser conectado a la línea 1 o línea 2 y línea 3, como se le conoce en la nomenclatura anterior, que ha dado la ICE, se recomienda utilizar 1, 2, 3 como para evitar confusiones, o tener ya algo más no, secuenciado. Por ambigüedad se ha hecho esto. De esta manera, cada bobina recibirá una tensión equivalente a la tensión de fase. También, como voy a hacer un pequeño paréntesis para mencionarle cómo existe la tensión de línea, de tensión de fase, de la fase de la tensión, y bueno, usualmente es el valor entre una fase y otra fase, es decir, entre línea y línea, o línea 1 y línea 2 en los sistemas industriales. En la gran parte de la Latinoamérica, aquí en Panamá, como estamos, estarían hablando
entre línea a línea estarían hablando de 220 o 240 voltios. En Europa podrían, se menciona de otra manera, podrían estar hablando de 480, 420 o 440 voltios. Sin embargo, cuando me refiero a tensión de la fase, a lo que me refiero es tensión entre una fase y un neutro. Por eso se logra conectar todos los finales, que sería un punto en común a lo que podríamos denominar el neutro en este caso. Y la tensión de fase suele ser la tensión de línea dividida entre la raíz cuadrada, a la raíz cúbica, en el caso de los motores trifásicos. Y para una tensión de 220 voltios de línea, usualmente su tensión de fase sería 127 voltios. Prácticamente se reduciría esto a la mitad. Ahora explicaré un poquito lo que es la conexión del triángulo, que consiste en unir el principio de una bobina en el final de otra bobina. Así tendríamos una unido a un WP sub 2 1 unido con un sub 2 W1, W1 unido con sub 2. Utilizamos las tres fases, en este caso las tres entradas, las tres líneas de alimentación en los puntos de conexión común, de tal manera que cada uno de los puntos va a recibir, y por ende cada bobina va a recibir el equivalente a lo que sería la tensión de la línea. Como ya te lo había mencionado, la tensión entre dos fases y no entre fase y neutro, sino entre dos fases, esto sería la tensión entre línea y línea. Si durante el proceso de arranque se conecta el motor en conexión estrella, podemos decir que la tensión aplicada a cada bobina va a verse reducida en una proporción, una raíz cuadrada, una raíz entre raíz cuadrada de 3, como te lo expliqué, que hace un momento que es aproximadamente, podemos decir que el 58% más o menos, 56, 60 de la tensión de la línea. Es casi, por decirlo así, la mitad reducida, por la cual la corriente que absorberá el motor también va a verse afectada por una proporción, una dividida entre la raíz cuadrada de 3, ya que la impedancia del motor no se cambia, porque la frecuencia sigue manteniéndose en 50 a 60 Hz, dependiendo del sistema en que la entregue. Pues. Al ser la reducción raíz cuadrada, podemos decir que tanto en tensión como en corriente tendríamos como resultado una disminución total de la raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, o sea, 3 veces el valor de la corriente nominal, a lo que sería equivalente a un 33% en base a 100 de lo que llegaría a alcanzar la corriente en un arranque directo. Es decir, corriente de arranque en estrella va a ser aproximadamente una tercera parte de lo que sería la corriente del arranque en delta. Ya ahí podemos ir diferenciando cómo este tipo de arranque protege el motor, por decirlo así. A la corriente de arranque en delta o en triángulo delta, en delta triángulo, esto hace que esta característica sirva como base para el sistema de arranque estrella triángulo, siendo necesario para poder realizar este tipo de conexión.
que las tres bobinas tengan sus extremos totalmente separados para que sean conectados en el borde del motor de la mejor forma. Además es necesario tener presente que el nivel de tensión que se registra en la placa que nos presentan los motores, como corresponde a la conexión triángulo o delta, más no la estrella, es decir, tensión fase, fase o tensión línea, pero nunca la tensión de fase neutro. Puedo agregar también que cuando se utiliza este sistema de arranque, que es imprescindible arrancar en estrella para que la intensidad pueda verse reducida un poco, como ya te lo he mencionado, y una vez el motor arranque al 70 o al 80% de su velocidad de régimen, permanece con una velocidad nominal. Así se desconecta la conexión en estrella para dar paso posteriormente a la conexión en delta o triángulo, como la conocemos. Que el motor siga funcionando con la nueva conexión aplicada, en este caso la de triángulo o delta, y la transición de esta conmutación del motor huelga sus características nominales y el motor no sufre. Espero haya podido aclarar un poquito cómo funciona esta conexión y se le agradece por la atención. Bye, saludos. Saludos a todos, mi nombre es Jesús Tenorio, estudiante de Técnico en Ingeniería Eléctrica UMESIC, junto a mi compañero Jorge Abre. Hoy les explicaré sobre la inversión de giro de un motor trifásico pasando por paro. Para invertir el sentido de giro de un motor trifásico debemos cambiar el orden de conexión de dos de las tres fases que alimentan el motor. De esta forma se consiguen invertir los sentidos de los campos magnéticos y por consiguiente el sentido de giro del rotor. Esta maniobra se puede realizar, por ejemplo, de la siguiente forma. Directamente en la caja de bornes. Si el motor siempre gira en una determinada dirección, se puede realizar la conexión apropiada directamente en la caja de bornes, mediante lógica cableada. Mediante la ubicación de lógica cableada podemos realizar la inversión de giro de forma controlada por medio de contactores, temporizadores y elementos de mando y señalización. Tendremos un circuito de potencia encargado de alimentar el motor y un circuito de mando encargado de realizar las maniobras según el diseño realizado. Mediante lógica programada. Mediante la utilización de lógica programada podemos realizar la inversión de giro de forma controlada por medio de un autómata programable o relé programable, aunque para este tipo de maniobra no incorpora muchas ventajas debido al coste del mismo. En este caso concreto solo ahorraremos el temporizador. Funcionamiento de la instalación. Habilitar el magnetotérmico del circuito de potencia y el de maniobra. El térmico de protección del motor deberá estar reseteado. En caso de estar disparado, luce la lámpara roja. Mediante el pulsador de marcha, ponemos en marcha el motor girando a la izquierda, lucirá la lámpara verde. Para realizar la inversión de giro del motor debemos pulsar primero el botón de paro y posteriormente el pulsador para que el motor gire a la derecha, luciendo la lámpara como medida de seguridad. Se utilizan los pulsadores de marcha con doble cámara y simultáneamente. Para volver a invertir el giro o detener el motor debemos pulsar de nuevo el pulsador de paro y pulsar el botón de marcha correspondiente al sentido de giro elegido. Si durante el funcionamiento del motor salta el térmico, luce la lámpara roja, se deberá rearmar el térmico y retomar el punto 3. Muchas gracias.